temas que se le ha asignado a cada mesa, quisiera más o menos ver el alcance que ha venido, o la progresión que ha tenido la publicidad, ¿no? Desde el año 2015 se aprobó el reglamento de publicidad. En esa medida se han ido implementando mecanismos que ayudan o que tratan de simplificar el proceso de emisión de los certificados. Sin embargo, como ustedes bien saben, el reglamento de publicidad trató de sistematizar todos los criterios que se encontraban vigentes a la fecha, ¿no? Como yo siempre digo, toda norma o todo alineamiento tiene un espacio de tiempo. Ese espacio de tiempo ha ido mejorando o ha ido cambiando. Tengan en cuenta que en el año 2016 recién el Estado se moderniza y habla de firma digital. Tanto es así que para poder emitir un documento con firma digital de un ministerio, actualmente el Decreto Supremo 023-2016 PCM establece que debe haber un link, un código de verificación en la parte inferior del documento. Si ustedes revisan un documento del Ministerio de Produce, van a encontrar en la parte inferior esa codificación. Nosotros, o mejor dicho, ese link o el proceso de verificación. Nosotros nos adelantamos un poco, ¿no? En el año 2015 dijimos que podrían emitirse certificados con firma electrónica y muchos de estos pueden ser verificados a través del portal web. Esa misma mecánica que se trabaja a través del SPRL, que son en este caso 15 certificados, se está tratando de trasladarlo a nivel de la oficina. ¿Para qué? En un proceso de modernización, tener 15 certificados y posteriormente los 180 certificados. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Que solamente se trabaje un solo sistema, ya no va a existir dos sistemas. El SPRL, entre comillas, ya no va a hacer un cambio, va a ser un nuevo formulario. Y el segundo es que todos van a tener que trabajar en un nuevo sistema, que es el Sistema de Publicidad Nacional con Competencia Nacional, que es el SPRL. Ese sería el cambio. El beneficio es que la carga va a ser distribuida desde que se ingresa el formulario. Actualmente el único servicio que tenemos que se distribuye la carga es la vigencia de poder, y solamente en la oficina registral de Lima. Entonces lo que se quiere es que ese mecanismo, desde que paga en caja el usuario, llegue directamente al abogado certificador sin necesidad que viaje al soporte papel, sin necesidad que haya un proceso de asignación de carga laboral. Si ustedes lo desearan, establecerían cuántos abogados, o mejor dicho, cuántos asistentes tuvieron para poder realizar la distribución de la carga. Entonces, esa es la mira que se quiere, ¿no? Mejorar el proceso de emisión de los certificados, tener un proceso más predictible. Y bueno, como digo, ¿no? Recién desde 2015 se normó se normó los diferentes procedimientos, pero como digo, toda norma tiene un espacio de tiempo. Si bien es cierto, se aprobó el primer reglamento del servicio de publicidad, si es necesario habrá que modificarlo e incorporarle las mayores casuísticas que se han presentado. Ese reglamento tomó en su momento lo que existía y actualmente, con el avance tecnológico, así mismo con la aplicación de la norma, se encuentran ciertos, se puede decir, vacíos. ¿Vacíos en qué sentido? Por ejemplo, entremos a tallar el primer tema, ¿no? El primer tema consiste en la emisión del certificado de testamento revocado. Todos sabemos que hay una prohibición de emitir documentos, ya sea copias literales o certificados de un testamento no ampliado. La propuesta es, ¿sería factible emitir un certificado de un testamento revocado? Tengan la premisa que existe una norma, que es el artículo 109, que traslada lo que decía el reglamento de sucesión, en este caso. Y a la vez esto traslada lo que establece el Código Civil, que no se puede dar información cuando todavía no ha sido un testamento ampliado. ¿Qué significa esto? Que debe existir el deceso del otorgante. Ahora, la propuesta es, se puede emitir una copia literal de un testamento revocado, pero tengan la premisa, para poder ampliarlo, recién, o para poder brindar información, debe haber el deceso del testador. Entonces, tengan el marco jurídico y tengan la propuesta. La propuesta es aparentemente que sí se podría brindar, pero hay que hacer el análisis si es que sí se puede o no se puede y cuál sería el beneficio de tener esta revocatoria. Tengan en cuenta que en la doctrina se habla de pacto de cuerpos, que es para poder, mejor dicho, se podría decir,
tener acciones para que el testador fallezca o declararlo interdicto. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, es factible de poder emitir la copia literal de un testamento revocado. Ese sería el primer tema, ¿no? Ahora, tengan en cuenta también que existe otro artículo, el artículo 78 del Reglamento de Publicidad. Si bien es cierto, el artículo 78 no está referido tanto a la revocatoria, pero habla sobre la emisión de copias literales de partidas cerradas. El reglamento no cierra esa posibilidad de emitir, salvo que genere, en este caso, incertidumbre jurídica. Entonces, más o menos, la norma es cambiante, ¿no? Como digo, esta es una posición, en todo caso es una propuesta, tendrían que analizar eso, ¿no? Se puede emitir, qué podría generar la emisión, qué incertidumbre jurídica podría generar, o en todo caso podríamos ampliar la capite del 78. Esa sería la primera propuesta. ¿Alguna duda para despejarme, para ir avanzando en los temas? Este sería el primer tema de la mesa 1. Sí. Yo creo que en este aspecto, en mi posición se podría otorgar, pero si bien es cierto, si el testador no ha fallecido, se le podría otorgar, pero solamente a él, un certificado, más no a terceras personas, por el reglamento que tenemos en el Código Civil. Claro, eso es más o menos el análisis, es la exposición que hago. Ustedes más o menos sustenten, tal vez pueda ser que, como digo, pueda caer en el artículo 78, colocar si se puede emitir y tal, porque en este punto, por ejemplo, el artículo 78 es sobre partida cerrada. Si podemos analizar el 109, tal vez colocamos añadimos un literal adicional y señalamos que sí se puede emitir en caso de testamento revocado, siempre que lo solicite el mismo testador. Claro, porque es un acto unilateral que él mismo lo ha revocado. Ok. Entonces, eso sería el punto 1 de la mesa 1, ¿no? Entonces, ¿alguna consulta adicional de la mesa 1? Pasamos a la mesa 2. La mesa 1, ¿alguna consulta? Ya. Entonces, pasamos al punto 2, el tema número 2. Contenido de los certificados del RMC y de testamento. A ver. Ahí sí viene yo lo veo como un tema. El RMC, cuando nace el RMC en el 2006, se precisó que se iba a crear un sistema de garantías integrado. ¿Qué significaba esto? Emitir el certificado desde cualquier parte del país con todas las constituciones que se habían inscritas a nivel nacional. El sistema de garantía integrado tenía esa facilidad. Ahora, también se estableció de que el certificado podría emitirse por deudor constituyente y asimismo por el tipo de bien. El tipo de bien puede ser bien genérico, un bien específico. Por ejemplo, un bien específico es un vehículo. Antes que se inscriba, se emita un certificado positivo, si es que está escrito la garantía y no está escrito la placa, ¿no? Ahora, bienes genéricos puede ser toneladas de cosecha de arroz, o por ejemplo, tengo 500 motores, digo bienes específicos, pero identifico con el número de serie motor el tipo de bien. La consulta, más que todo, o la propuesta por parte del área, era crear un formato, establecer un formato. ¿Cuál es el contenido del formato? Lo que pasa es que actualmente no hay un formato establecido para el registro inmobiliario de contratos. Yo trabajé en el registro de propiedad vehicular y también vi lo que era el registro inmobiliario de contratos. Entonces, ese formato, cada zona lo ha elaborado y les dejo una interrogante, ¿no? Se puede emitir el CREM, ¿no? Sí, el CREM es el certificado registrado inmobiliario a nivel nacional o de garantía. Entonces, ¿por qué? Claro. Sí, entonces, para su consideración, ¿no? Para la mesa, actualmente hay la posibilidad de emitir ese certificado, teniendo en cuenta los diferentes registros. Ahora estamos hablando del registro de naturales, el registro de prenda agrícola, prenda industrial, estamos hablando del renta fiscal de venta a plazos, y imagínense, a nivel nacional tenemos la posibilidad de emitirlo o lo podemos emitir a nivel de competencia local. Entonces le dejo ese interrogante, pero sí lo que están proponiendo es estandarizar el certificado del formato del RMC, y el otro es el certificado de testamento,
que yo no más recuerde, cuando se aprobó el reglamento de sucesiones, se estableció un formato. Actualmente la SUNAT ya tiene aprobado un formato. Se desaprobaron dos formatos, el formato de sucesión intestada y el de testamentos. Sí. El único formato que se modificó, creo que es el de sucesión intestada, a través de una resolución del 2016, quedó pendiente el de testamentos, pero era por un tema más de capacidad operativa. ¿Por qué? Porque cuando se había detectado que los testamentos generaban se podía generar varias inscripciones en diferentes oficinas. ¿Cómo incorporar eso al certificado? Sin perjuicio de ello, la Dirección Técnica Registral ha elaborado un formato, creo que se le remitió a todas las zonas en su momento, pero ese formato todavía no ha sido aprobado. Entonces, lo dejamos a consideración de ustedes para que puedan proponer un formato, en todo caso la mesa 2, y asimismo qué datos debería contener esto, teniendo en cuenta que los testamentos, por el tema del Código Civil, se podrían inscribir en diferentes zonas registrales. Entonces, esa viene la definitiva del formato. Porque si ustedes analizan el anterior formato no entraba a batallar tanto a las inscripciones que podían existir en otras oficinas. Eso sería el tema 2. El tema 3. Para la mesa 3 en todo caso. Las búsquedas a nivel nacional. Creo que todos los que han trabajado en el área de publicidad tienen problemas para emitir búsquedas a nivel nacional. Yo les voy a contar una anécdota. Yo trabajé en el año 2008 en el registro de propiedad vehicular. 2008. Y de 2008 al 2009 hubo un cambio, que las búsquedas se podían hacer a nivel nacional. Inicialmente solamente las búsquedas se hacían a nivel de oficina. Tanto es así que cuando hubo este cambio, originó ciertos inconvenientes, porque la búsqueda decía búsqueda nada más, y en la parte de arriba se le incorporó un título a nivel nacional. Entonces muchos pensaban que tenían que hacer el pago por las en ese momento 13 zonas registrales, ahora 14, y decían, ¿cuánto es el costo? El costo es el mismo actualmente. El costo de una búsqueda a nivel local y a nivel nacional para cualquier zona registral es de 5 soles en el registro de propiedad vehicular. Cuando hubo ese cambio también discutimos cuál es el costo. Entonces, la propuesta es algo similar. ¿Por qué le hago este hincapié? Nosotros tenemos un sistema que se llama el Servicio de Publicidad Registral en Línea. El Servicio de Publicidad Registral en Línea no emite búsquedas a nivel de oficinas, emite búsquedas a nivel de zona registral. Y a la vez emite búsquedas a nivel de las 14 zonas registrales. Pero sí te hace un cobro por cada zona registrada. Entonces ahí viene un tema de discusión también. Pero la propuesta va en el sentido de que podamos utilizar esta herramienta informática para poder brindar. Es cierto, le voy a adelantar un poco en todo caso. El SPRN ha sido elaborado con tres funcionalidades. A nivel local, a nivel de zona y a nivel nacional. Entonces, todavía queda crear un poco el marco normativo para poder emitir las búsquedas a nivel zonal y a nivel nacional. Yo soy de la consideración, si es que el sistema nos permite entregar y es una opinión personal, por si acaso, si es que nos permite brindar la información utilizando una herramienta informática, se debería brindar con el mismo costo como las búsquedas del CIRRP, ¿no? Del registro de propiedad vehicular. ¿Por qué? Porque ya dentro de un proceso automatizado te brinda la información. Ya dependerá del usuario si queda a nivel de oficina, a nivel de zona o a nivel nacional. La diferencia está ahorita, porque todavía no tenemos ese sistema informático, en el SPRN. La propuesta es de que utilicemos esa herramienta para poder brindar esa solicitud de búsqueda, el registro de predios, considerando que también en el SPRL replica las partidas del SAP. Si bien es cierto, no es tan estructurado, pero sí se brinda la partida del SAP. A diferencia, si yo lo solicito en oficina, yo tengo que hacer, si soy personal de provincia, tienen que hacer, creo, dos tipos de búsqueda, ¿no? Uno en el CIR y otro en el SAP, porque a veces no replica todo eso. Entonces, esas son las deficiencias que tenemos. La propuesta es utilizar esta herramienta para poder brindar la publicidad. Ese sería el tercer punto. ¿Alguna duda sobre ese punto? Sí, dígame. Buenos días. Me gustaría
quería también que respecto al cobro se unifique. ¿Por qué? Porque yo soy de la zona del Cusco, buen día, y yo he consultado al AppSUNAR, porque había mucho eso de que si a nivel nacional en vehicular se va a cobrar solo 5 soles o 5 soles por cada zona. Entonces yo escribí al AppSUNAR como un usuario y le pregunté cuánto me cuesta por la búsqueda de predios y por la búsqueda de vehicular. Y me respondió de tal forma: 7 soles en predios, 5 soles en vehicular por cada zona. Entonces en el AppSUNAR también como usuario yo entendería que 5 soles. Entonces eso a mí también, como yo soy abogada certificadora de una oficina receptora, me causaba cierta duda al cobrar entre 5 soles o cobrar. Entonces lo que yo hago es buscar a nivel nacional, y si es que no tiene nada, le saco el clip nada más de a nivel nacional para darle, porque tengo miedo de que yo también, cuando hay algún tipo de auditoría, me van a decir: oye, ¿por qué has cobrado a nivel nacional solo 5 soles? Porque también yo tengo el pantallazo que me han respondido y me dicen que 5 soles es por cada zona, también a nivel nacional, no de vehicular. Claro, yo supongo que te ha tratado de responder en el marco del SPRL. Lo que pasa es que la funcionalidad se sustenta en el SPRL. Entonces ahí sí, si tú ingresas por el SPRL y haces búsqueda, la búsqueda te va a salir por zona. Se va a cobrar 5 soles por zona. En cambio, si tú vas a oficina, tú pagas, y si tú, depende de ti, ¿no? ¿Tú quieres a nivel nacional o a nivel de oficina? El costo es el mismo. Claro. Entonces sí, de repente habría que uniformizar para todas las oficinas, ¿no? Porque sí había cierta duda entre todos los cajeros y ninguno estaba como que si es a nivel nacional y en un momento ellos mismos cobraban a nivel solo zona, no había esa información. Claro, justo certera. En algún momento, y lo hablo también de manera personal, se hizo una consulta al área de planeamiento y presupuesto más que todo para habilitar estas búsquedas a nivel nacional. Entonces, ellos señalaban de que el criterio que se aplicó, muy parecido a vehicular, era que si la herramienta informática te permitía brindar la información en un solo proceso y no acarreando mayor gasto a la entidad, se podría tener una estandarización de tasas para el cobro de las búsquedas, independientemente que sea de oficina, registrar zona, registrar a nivel nacional. Pero como te digo, ¿no? Yo creo, o considero que cuando ya salga el producto del SPRL, se va a tener que sacar un lineamiento, señalar que se va a poder hacer estas búsquedas, pero actualmente, como lo tenemos, el SPRL sí hace diferenciación. Por eso lo puse como ejemplo. Entonces, una consulta: hasta que se estandarice, tendríamos que hacer la búsqueda a nivel nacional, o sea, en el SPRL como abogado, para darle al usuario, pero ¿cómo lo imprimimos o cómo le damos toda la información completa? No, tienes que ver, ¿no? Cuando el usuario te viene a pedir una búsqueda, tú tienes tu herramienta, supongamos para vehicular, eso ingresa por el SCUNA. Exacto. Y el SCUNA tiene un código, y el código te establece si es a nivel nacional o a nivel local. Entonces, a requerimiento del ciudadano, yo te recuerdo, las búsquedas para los abogados, en este caso del SPRL, que yo sepa, no están habilitadas, porque es una búsqueda interna. El ciudadano tiene que ingresar a través del SPRL y hacer la búsqueda. Entonces no podrías hacer, bueno, a mi criterio, no, o sea, como para, por ejemplo, como para verificar que sea toda la información que le vamos a dar al usuario al momento de imprimir desde la consulta. Claro, si tú quieres hacer un proceso de validación, está en tu facultad hacer ese proceso de verificación, considerando que tú vas a brindar el servicio, ¿no? En este caso, tú podrías sacar un reporte a través de la SCUNA, cual va a ser entregada al ciudadano, y haces tu validación sustentado en que has hecho una consulta de mérito a la información que vas a entregar como abogado certificador. Claro, pero la consulta es que cuando el momento que haga por el SPRL no va a haber ninguna justificación, porque no al momento de hacer tu búsqueda no pones justificación en el SPRL. Claro. En el SPRL actualmente, que no me equivoque, no se justifica. Entonces, pero eso te ayuda a tu labor para emitir el certificado. Pero no va a haber ningún problema, o sea, el momento de que nos digan por qué no has justificado, por qué has hecho la búsqueda. Mira, yo consideraría, si que tú emites el certificado y guardas en alguna documentación, sustentarías que has emitido el mérito de ese documento. Ahora, lo que pasa es que ese tema de justificación se ha ido incorporando a todos los servicios, y no sé cuán beneficioso será, porque al final los abogados certificadores tienen problemas en emitir la publicidad. Un ejemplo, ¿no? ¿Quién es de la oficina de Trujillo?
¿Alguien de Trujillo? Ya. Por ejemplo, en Trujillo ellos solicitaron que se implemente en el CIR-RPB una opción para que se justifiquen las copias literales del CIR-RPB. O sea, todas las copias informativas y copias literales. Yo trabajé en el CIR, manejo más el registro de propiedad vehicular. Entonces, tú imprimes de la información del RPB antiguamente sin justificación. Ahora tienes que justificar. Claro. ¿Eso qué significa? Un reproceso. ¿Por qué? Porque tú pagas en caja, tienes que ver cuántas páginas estás pagando, generas, ingresas, se liquida. Ojalá lo podamos eliminar en este año, o el otro año. Lo que pasa es que hay un proyecto. El proyecto es de que desde el área de caja se pague las copias literales de la CIR. Entonces, no necesita que hacer este proceso o reproceso. Eso es un tema, ya sería un tema de justificación interna. Pero eso es lo que nos genera. Por ejemplo, para el otro que es el TAE, también igual hay un tema de justificación. Para las copias informativas o literales que tiene el abogado certificador que quiere ver si sea el título pendiente, igual hay un tema de justificación. Entonces, lo que se quiere es mejorar el proceso y que ustedes no hagan un reproceso, se puede decir, como uno u otro proceso. Sí. Bueno, eso más o menos es el alcance, ¿no? Ver si se puede aplicar o no en este tema de las búsquedas a nivel nacional. Como digo, lo que le está precisando sobre el SPRN, ojalá que se tenga esta herramienta informática con estas tres opciones de búsqueda y que permitan al ciudadano escoger. Lo digo porque cuando salió el tema de la devolución del 25% de las AFP, creo que a todo el área de publicidad nos afectó, porque ni siquiera nos consultaron a nosotros y salió la norma para poder emitir el tema de búsqueda. Y yo digo peor aún, porque cuando ellos tomaban 100% la búsqueda de índice, y la búsqueda de índice es de manera referencial, y cuando sale la norma dice la búsqueda de índice a nivel nacional de registro de predios. Entonces ahí venía el choque, ¿no? Cuando el usuario se acercaba a la oficina registral y quería pagar su búsqueda de índice, decían, ya señor, usted queda a nivel nacional, tiene que pagarlo por las 58 oficinas. 58 oficinas. Para ir a pedir tu 25%. Entonces, solución, ¿no? Se modificó el SPRL, se les dijo a los bancos que tenían esta opción y ya el banco hacía la verificación, ya no le cargaba al ciudadano, ¿no? Entonces se coordinó con la SBN y también fue un problema para las diferentes zonas, porque la cantidad de afluencia de público que quería tener su 25% y que iba con un concepto, que iba a pagar 5 soles y solamente le iban a dar a nivel solamente de la oficina. Y el banco le decía, no, tú tienes que traerme las 58 oficinas. Ese era el tema. Pasamos entonces al tercer tema. Sí, cierto. Aprovechando este tema, creo que un punto importante que también se tiene que tener en cuenta con respecto a las búsquedas es que lamentablemente nuestro índice no está actualizado, ¿no? Y eso nos genera muchos problemas con los usuarios, porque damos a veces informaciones inexactas. Entonces yo quisiera que la mesa que le toca justamente verificar analizar este punto, lo tenga en consideración, porque muchas veces cuando se le dice al usuario que de repente su nombre no está bien inscrito, el usuario tiene que hacer un trámite adicional, que es la rectificación de oficio, ¿correcto? Y la rectificación de oficio solo lo puede hacer el registrador. Entonces propongo adicionalmente a esto que se pueda facultar a algún abogado certificador del área de publicidad a que pueda tener esa facultad de poder rectificar desde el área de publicidad el índice. Eso ya lo dejo a la mesa como propuesta para que pueda ser alcanzado a hacer ese trámite. Claro, actualmente sí, puede que no, puede que la gente esté justo se hizo un análisis. Actualmente, como está el Reglamento General de los Registros Públicos, el que tiene el proceso de rectificación es el registrador. Exacto. Entonces, la otra propuesta, para no decir, es una propuesta que yo tenía o que algunos abogados certificadores me comentaron, ¿no? Lo que pasa es que ustedes, dentro del proceso de emisión de certificados, de búsqueda, ustedes ya hacen un análisis, ¿no? Y ese análisis es
por ejemplo, yo emito un certificado positivo de predios, ya especifico el nombre de la persona y sé que hay un error. Entonces lo que yo le digo al usuario, hazlo el trámite, ¿no? Entonces, ver un mecanismo, crear una herramienta informática para que cuando tú ya se haga la elaboración del certificado, comunique automáticamente el registrador y el registrador pueda hacer ese proceso más sencillo dentro de su... Y ahí ha emitido un certificado. Sí, justo ese era un poco el criterio que está dado. Claro, o sea, tu criterio para implementar una herramienta y en todo caso sacar un lineamiento con esta herramienta, señalarle de que dentro del proceso de emisión de los certificados el abogado certificador podrá comunicar al registrador para que rectifique en un plazo razonable de un día, 2 días, va a remitir esa ya, bueno, de verdad. Y eso sería una alternativa. Sí, justo era una alternativa. Ahora se está viendo mejorar ese proceso y sacar un lineamiento, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora, justo era por el tema de los índices. No sé cómo, ahí sí, no sé cómo estén, o ahí sí hay un proyecto. Entonces pasamos al cuarto punto, que sería expedición del certificado mobiliario. Volvemos a este tema, está interesante. A ver, este tema sí me parece interesante. ¿Por qué? Porque yo a veces en mi labor diaria me asignan temas de coordinación, elaboración de memos circulares. Entonces, nosotros ya hemos venido emitiendo, que yo recuerde, hasta 2 o 3 memos circulares sobre el tema del certificado registral inmobiliario. Sé que nosotros como abogados certificados, o bueno, cuando elaboramos un certificado o cuando se emite un certificado, cada uno tiene un criterio específico, ¿no? Pero tengan en cuenta que nosotros también tenemos marcos normativos y lineamientos, ¿no? Uno, por ejemplo, tenemos el reglamento de publicidad que establece o nos exime de responsabilidad al momento de emitir certificados cuando le firman. Eso no quita de que nosotros efectivamente podemos tener un error y el otro abogado nos puede indicar que ha habido un error. Entonces, la propuesta es, es dar cumplimiento a un acuerdo del primer pleno, que es sobre la misma, ¿no? Elaboración de certificados y cuando se emita de acuerdo al criterio que ha elaborado el primer abogado certificado. Ahora, esto lo digo porque ojalá que simplemente el SPRN a un corto plazo. ¿Por qué? Porque el SPRN ya no necesitas un proceso de doble fe. Entonces, automáticamente tú pagas y va a ir directamente a tu carga y va a salir con firma electrónica. No va a haber un proceso de que yo le mande al otro abogado para que me lo valide o que me diga sí, lo firmo. Entonces, pero sin perjuicio de ello, la propuesta es dar cumplimiento al primer pleno. La verdad, yo no participé en el primer pleno, me hubiera gustado estar para poder conversar. En todo caso, soy de la posición. Nosotros ya tenemos un reglamento de publicidad que ya nos avala dentro de la emisión del certificado. Tenemos 2 memos circulares sobre cómo se emite el certificado, en este caso sobre el tema de responsabilidad, y tenemos un tercer memo, cómo se emite para los predios de partidas matrices, que no recuerdo bien. La verdad es que yo no elaboré el memo, lo elaboró otra abogada de la Dirección Técnica Registral, pero igual hacía las precisiones que sí se puede emitir creo de una matriz de una partida cerrada, algo así fue, no recuerdo. Partida cerrada. Sí, era una partida cerrada, ¿no? Entonces, más o menos ese era el criterio, ¿no? Entonces, la mesa podría proponer, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay este tema de que hay un pleno, y que ya un pleno, entonces acordar que se vuelva a ratificar alguna propuesta, ¿no? A desarrollar. ¿Algún punto sobre este tema? Sí, doctor, buenos días con todos. Soy de la mesa 4 y como lo acaba de exponer, nuestra propuesta es para... No tendría ningún tema de debate porque lo que están pidiendo es que se respete el acuerdo.
O sea, el acuerdo ya está tomado. Vamos a discutir sobre un acuerdo tomado, pero la finalidad es que se respete ese acuerdo. O sea, el tema de debate, nosotros no tenemos mucho tema que debatir porque ya hay un acuerdo. En todo caso, podríamos ampliar un poco su tema, ¿no? Es sobre, a ver, podrían tratar... Así como nos lo plantea, ya hay un acuerdo. O sea, no vamos a discutir sobre un acuerdo. Claro. Ese acuerdo está tomado, y está tomado desde el 2017, hubo un taller de publicidad en Chiclayo, tomaron un acuerdo. Incluso yo estuve presente porque ahí me tocó sustentar la parte del CRI, que debería limitarse a la partida principal, no a la partida de los antecedentes. Logró porque yo sustenté ese tema en el 2017. Nos dijeron que nos iban a comunicar el acuerdo. El acuerdo nunca se llegó a formalizar a través de una directiva, de un memo, no se llegó a formalizar. Ahora, desde el 2017 que se advirtió esa discrepancia al momento de elaborar el certificado, desde el 2017 hasta la fecha no nos notificaron nada. Y es ahí que siguen habiendo los problemas al momento de tanto el abogado que emite como el abogado que expide. ¿Y por qué se da esto? Porque el CRI es uno, el único, creo, de los servicios del SPRL que necesita la doble firma. ¿Por qué? Porque en ese no podemos anexar asientos, que es la característica del CRI. Esa es su característica del CRI, es motivo por el cual van a seguir siendo materia de debate, materia de conflicto, a veces al momento de tener un criterio. Criterio que ya ha sido adoptado y no entiendo por qué extender un poco más y no respetar ese acuerdo. Aunque formalmente ese acuerdo no se nos ha sido comunicado tampoco. Es cierto, nosotros hemos participado en las diferentes capacitaciones de publicidad. Hemos señalado, ¿no?, que hay una disposición del reglamento de publicidad que precisa este tema de la doble firma. Ahora, en todo caso, un poco para que tengan materia de discusión, es incorporar qué criterios se deberían unificar para poder brindar ese certificado de CRI. Si bien es cierto, el Pleno es para acordar cuáles son los criterios y qué información debe contener el CRI. Entonces, en todo caso, para que la mesa tenga un tema de debates, cuál es la información, teniendo en cuenta cuáles ya hay criterios, ¿no? Los 10 años de titularidad, 30 de gravamen y 10 de fábrica. Entonces, ¿están bien aplicados esos criterios? Ese criterio se retrotrae, un ejemplo, ¿no?, al previo o puede ir a la matriz. Y le digo por qué, porque a nosotros nos llegó dos consultas sobre ese tema. Si es que se podía brindar la copia, el CRI de un predio. ¿Y por qué retroceder a la matriz? Porque no había a los 30 años, por el tema de las cargas. Entonces, analicemos un poco ese tema de traslado, ¿no? Ya sabemos que ya está el criterio tomado sobre el tema de la doble firma, pero veamos el certificado y qué criterios más se pueden ampliar para poder emitir este documento. Claro, porque el reglamento sí nos dice expresamente qué es lo que debe contener el CRI. Los 10 años, literalmente dice que tiene que acompañar las literales de titular, dominio 10 años, gravámenes 30, áreas, linderos, todas las modificaciones que tengan que ver con el predio, el área. O sea, literalmente y expresamente dice qué es lo que tiene que contener. No, ahí no podríamos hacer una interpretación, tal vez podamos hacer alguna sugerencia, pero no se va a poder modificar, porque ni siquiera implicaría modificar el reglamento, sino el decreto supremo creo que es el que aprobó el CRI, y es algo un poco más complicado hacerlo. Claro, lo que yo le decía era para el tema de un criterio para poder emitir el certificado. Si solamente se va a basar en la partida ya legitimada o ir a la partida legitimada. Ese acuerdo es el que se ha adoptado. Ese acuerdo es el que se ha adoptado, por eso es que le digo. Buenos días, disculpe. En realidad lo que queríamos saber es desde cuándo se va a respetar ese acuerdo, se va a cumplir. Por ahí podría ir. El primer pleno que ha sido en junio se ha quedado, se ha acordado, se ha firmado actas en cada mesa y por mayoría ha ganado ese acuerdo. Pero en la fecha se siguen reportando las incidencias de que zona 9 nos devuelve todos los CRI. Y nos dicen que mientras no haya un comunicado oficial, nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo a su criterio. Sin embargo, ¿para qué son estos plenos? Son acuerdos que se tienen que respetar. Si no, no tendría ningún sentido que votemos, acordemos, firmemos y al final va a ser lo mismo. Claro, en todo caso, como tema de la mesa, podrían sustentar la posición de que ya se ha acordado, que ya tiene plena vigencia ese acuerdo
y en todo caso comunicar a la dirección técnica registrar para que dé cumplimiento a ese acuerdo plenario. Y asimismo, los criterios que deben tener para emitir un CRI, ¿no? En este caso. Entonces, ese sería el cuarto tema de la propuesta. Y el último, que es el certificado de vigencia de personas jurídicas y el de personas naturales, ¿no? Bueno, el tema es, como lo han propuesto, salva la redundancia, todos los temas han sido propuestos por ustedes mismos, no es por parte de la Dirección Técnica Registral. En todo caso, lo que yo estoy haciendo es marcar una línea base y absorber algunas consultas y unas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos piden este tema que está referido al reglamento de publicidad sobre el plazo de atención de 3 horas. Actualmente el representante, mejor dicho el abogado certificador, nos dice que está demorando 24 horas. Entonces, es cierto, es un tema operativo en el sentido de cómo se emite el certificado. Pero analicemos cuál es. Sé que siempre va a haber un tema de falta de personal, ¿no? Pero analicemos, por ejemplo, cuando emito el certificado, ya hay un criterio para poder emitir el certificado, utilizo la herramienta del, no sé si está en todas las oficinas, del SPRE para poder recuperar el certificado y emitir ese documento. Puedo obtener la información del SPRN a través de jalar los asientos o no. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros pedimos informes, muchas veces a diferentes oficinas nos indican que sí está funcionando correctamente. Pero lo que cuando nosotros ya nos enteramos por visitas de supervisión es de que, por ejemplo, ¿no? la herramienta de recuperar asiento a veces no recupera el asiento. O, por ejemplo, no utilizo para escanear el AVI, ¿no? El AVI, y que no jala también toda la información. Entonces, lo que nosotros necesitamos es tener, primero, estandarización del certificado, cómo se emite. Segundo, ver que todas las herramientas informáticas funcionen. Y tercer punto es mejorar el proceso de emisión. ¿Cómo? Mejorando el sistema, mejorando el tema de distribución, mejorando la carga laboral. Y como tercer paso, cuarto paso ya sería un tema de personal, ¿no? Entonces, este punto va en ese sentido, ¿no? Ampliamos mayores criterios, por ejemplo, puede ser, ¿no? Actualmente eran 10 hojas, bueno, quiero mejorar mi proceso, o veo que estoy bien en mi proceso, lo amplío a 15, ¿no? Ver si es que esos 15 son suficientes, pero si ampliamos a más, ¿cuál sería el impacto que tiene con los usuarios? Ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando salió la vigencia de la rogatoria verbal en el 2014 para los certificados literales, se hizo un estudio, ¿no? Dijimos a ver más o menos cuántas copias literales se pueden emitir. Inicialmente, aunque ustedes no crean, se querían que sean 50 hojas. 50 hojas. Entonces, se hizo el estudio y bueno, se dijo que no era factible. 30. Después dijeron, no, 30 tampoco es factible. Bajemos a 20. ¿No? Y llegamos a 10. Pero ese día, cuando salió, fue un gran impacto para todas las oficinas. Fue un tema de grandes colas, tener que hacer un estudio, mejorar el proceso de distribución del personal, ver el tema de la carga laboral. Entonces, yo creo que en este sentido va esa propuesta, ¿no? ¿Cuáles serían los criterios que yo debería aplicar para mejorar el plazo de atención? Eso. Consulta, buenos días. Sí, buenos días. ¿Incluye ahí el servicio de línea? Ahí viene otro detalle. Tengan en cuenta que el servicio en línea, o sea, el plazo es el que está establecido en el reglamento, y el reglamento no contradice lo que está establecido para brindar el plazo de servicio en línea. Salvo que por causas justificadas yo te lo tengo que ampliar el plazo. O sea, en teoría, el plazo de lo que se emite en oficina es el mismo del SPRL. Y lo digo porque tenemos, nosotros tenemos un área de call center. El área de call center nos precisa algunos inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, yo voy a la oficina y me entregan un CRI a las 3 horas. Pero cuando yo voy, lo utilizo por el SPRL, me lo entregan de 3 a 5 días. Entonces, siendo una partida de una hoja o 2 hojas. Entonces, ese es lo que nosotros necesitamos. No es que varíe el plazo es el mismo. Si les concuerdas, sigue siendo el mismo. Claro, lo que pasa es que, digo, ¿no? Para hacer, por ejemplo, las personas jurídicas en el primer piso, hay un filtro. Menos de 40 hojas aquí y más de 40 hojas aquí. En cambio, en línea no hay un filtro.
En todo caso, eso sería una propuesta, ¿no? Incorporar un filtro, ¿para qué? Para que se pueda incorporar el título pendiente, la cantidad de hojas, el tipo societario, para que sea derivado al abogado certificado y su atención sea prioritaria en 3 horas. Eso sería una propuesta. No hay una diferencia entre las páginas, entonces llaman y te dicen, pero tiene 2 hojas, pero he entrado recién hoy día y yo tengo carga de 2 días. ¿Cómo lo genero según el plazo del reglamento? Entonces, ese es un proceso, es una mejora del proceso, ¿no? ¿Te has dado cuenta de que el servicio de publicidad registral en línea no tiene un esquema de distribución por plazos de atención? Entonces sería, bueno, mejorar el sistema de publicidad en línea incorporando los criterios establecidos en el artículo 46 o 47 del reglamento de publicidad para que el plazo de atención... Igual con el tema de las facultades, ¿no? Uno jala un asiento, pues que le tenga cuadros, tú lo vas a poner en línea, el cuadro de facultades, eso se distorsiona totalmente. Eso es cierto. Tiene más tiempo sacar, desarmar todo ese cuadro, que no pierda el monto, no se le ponga el monto 3 veces, porque es un cuadro, tú pones un monto y 1, 2, 3. En cambio, desarmar ese cuadro es más tiempo. Ha habido vigencias en que yo me he demorado 3 a 4 horas en caja raíz. Una vigencia me toma 4 horas. Esa es también, ya no es mano de obra, sino también es la implementación que nos han dado a nosotros como SPR. Claro, en todo caso, ustedes que son la parte operativa, precisar, ¿no? Necesitamos que se incorporen estos criterios y se mejore el sistema para trasladar los diferentes cuadros. Sin perjuicio de ello, nosotros hemos hecho el requerimiento al área de tecnología e información para que se mejore este tema de los cuadros. Te lo digo, desde hace mucho tiempo, prácticamente desde 2015-16, y el área de tecnología e información tiene ciertas dificultades para hacer ese traslado. Sorprende porque al inicio, cuando se lanzó el SPR, tuvimos el mismo problema y lo solucionaron, porque la primera vez que se hizo el SPR, los cuadros igual, se distorsionaban. Y nos dijeron, no se puede, no se puede. Y sí pudieron. Y sí se pudo, y los cuadros salen como los copias y como los pegas. Pero con línea no sucede, nunca sucedía. En todo caso, como propuesta, en todo caso, como de la mesa o parte de su mesa, precisar, ¿no? Cuál es el inconveniente y cuál sería la mejora, ¿no? En este caso. Sí. Entonces, esos serían los 5 puntos y cada uno ya designará al responsable de mesa, un coordinador y su secretario, ¿no? Es factible para la dirección. Cualquier consulta pueden realizarla, ¿no? Muchas gracias. En este caso. Gobierno del Perú. El Perú primero.